ustedes. Nos congregamos en este cuarto domingo de este tiempo de Pascua, celebrando el Día del Buen Pastor. Todos nosotros, los que estamos llamados a administrar la grey del Señor, los que han sido llamados a administrar sus hogares, sus familias, los que han sido llamados a administrar alguna empresa o alguna situación donde tenemos a otros al cuidado de nosotros, nos convertimos en pastores. Hoy, en el Día del Buen Pastor, nos congregamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Antes de iniciar esta celebración, recordando en acción de gracias a todos aquellos buenos y santos pastores, nos ponemos en la presencia del mejor, único, sumo y eterno sacerdote para pedirle disculpas por los errores y las faltas que hasta este momento hayamos cometido. Y vamos a repetir todos juntos: Señor Jesús, a esta hora me reconozco pecador y pido perdón por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Hoy abro mi corazón y quiero recibirte como mi Señor y Salvador personal. Toma mi vida, toma mis cargas, toma mis debilidades, y te pido, Señor, que inscribas mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida. Esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos sus pecados y mis pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. En esta primera oración vamos a poner las intenciones por las cuales cada uno de ustedes y yo celebramos esta Santa Eucaristía. Hoy ponemos en las manos del Señor
el sufragio, el descanso del Padre Oscar de Jesús Salas, Teresa Olarte Sáenz, Argentina Zúñiga, Cristóbal Lepis, Óscar Alvarado, José Miguel Monge y el doctor Mario González, para que tú, Señor, a estos hermanos nuestros, que has llamado ya a este mundo a tu presencia, les concedas estar gozando de las verdes praderas del cielo. Roguemos al Señor. Hoy tenemos la primera misa de tantas acciones de gracias por cumpleaños, y especialmente por el cumpleaños de Heiner Zagot Memini, Olga Ramos, Alejandra Cerdas, Laura Campos, Joseph Solórzano, Andrés Lescano, Mauricio Chichi Garita, Sebastián Páez, José Fabio Quesada, Mariela Rodríguez, Ana Lorena Ortiz, Ligia Mora, Camila Huete, Anita Soto, Cintia Rodríguez, Isabela Cibaja, Silvia Carvajal, el padre Juan Guzmán, Ailín Valerio, Esteban Segura y Yania León, para que a estos hermanos nuestros el Señor les conceda todos los deseos de su corazón y supla todos sus anhelos en este día de acción de gracias. Por la vida, roguemos al Señor. Oramos también por la recuperación completa y plena de cada uno de nosotros, por todos aquellos que hoy están pasando alguna enfermedad, dolencia o padecimiento, por la sanidad física y la sanidad espiritual de tantos hermanos y hermanas nuestros, para que tú, Señor, en cada una de nuestras vidas hagas un milagro creativo y recibamos esa sanidad que tanto anhelamos. Roguemos al Señor. Si alguno quiere agregar alguna intención. Yo quiero agradecer este día por la vida, por la salud, por el trabajo, y agradecer a Dios que a mami, que ya está mucho mejor, ya le dieron la salida en el hospital, que solo fue un susto. Y por dicha, gracias a Dios y a todos, agradecer a todos que estuvieron pendientes de la salud de ella también, en este día que te lo pedimos, Señor. Hecho está. Hecho está. Por la paz definitiva en Ucrania. Hecho está. Oramos también por este cambio de gobierno que está pasando Costa Rica, para que a partir de este momento, primero envíe el Espíritu Santo sobre el señor presidente y sus ministros, y también sobre toda la población, para que si no vamos a ser capaces de orar por él y de ayudarlo, tampoco seamos negligentes en criticar las acciones que a lo mejor ni nosotros mismos podemos solucionar. Roguemos al Señor. Oramos también al Señor por este mes de mayo, por todas las madres que hoy en algunos lugares del mundo están celebrando su día, para que el Señor bendiga a todas nuestras madres, a las madres que están con nosotros y a las que tuvieron la misión de serlo durante nuestro transcurso en este plano físico, para que tú, Señor, las bendiga, las prosperes en sobreabundancia y en victoria, especialmente en la salud. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de los elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, hermanos, para escuchar la liturgia. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 13, 14, 43 y 42. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía, en Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron la concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé
dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como la luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe de todos aquellos que estaban destinados en la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron del polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres. Si vamos a seguir con alegría y con júbilo, entremos en sus templos. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es de nosotros su pueblo. Segunda lectura. El Cordero será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan 7, 9, 14 y 17. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en la mano. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a la fuente del agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. En tus verdes campiñas me hiciste reposar, y en tus límpidas aguas hice fuego derramar. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí, ellos el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Hermanos, hermanas y amigos, que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. El Padre y yo somos uno. Hermanos, hermanas, amigos, lo proclamado es palabra del Señor. Por las palabras de este santo evangelio se han perdonado nuestras faltas y nuestros errores. Pueden sentarse. Hoy tenemos las lecturas más grandes que el evangelio, pero hoy seguro se lo querían ahorrar. Entonces no tenemos ningún problema. En esta lectura de Hechos de los Apóstoles, muy bien leída, don Carlos, habían dos personajes importantes, dos discípulos. ¿Quiénes eran? Pablo y Bernabé. Eso, o sea, que le digo el otro. No se vale copiar. Pablo y Bernabé. Hechos de los Apóstoles, recordemos que es un libro supuestamente escrito por Juan. Juan, después de varias persecuciones que tuvo, fue desterrado a una isla llamada Patmos. Y fue desterrado porque o lo mataban o lo desterraban. Fue desterrado a Patmos y se dice que en Patmos empieza a tener las visiones que nosotros vamos a ir reconociendo, las visiones de Juan. Y a ese libro llamado Revelación, que fue el nombre verdadero, lo tradujeron luego con un libro de Apocalipsis. Hoy tenemos al libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo escribe Lucas, que se conoce como el quinto evangelio y uno de los más importantes porque nos habla de todo lo que pasaron los apóstoles después de la ascensión del Señor. Una de ellas, ahora sí, incluye a Pablo y Bernabé. Bernabé fue uno de los dos escogidos por Jesús y Pablo fue el que él mismo se autoderroga, que el mismo Jesús lo llamó a él a ser discípulo. A estos dos que predicaban en todas las sinagogas, dice que los encontraron ahora, ¿en qué lugar? Turquía. Antioquía. ¿Ya fueron a Antioquía ustedes? Se está perdiendo un viajecito a Antioquía. En Antioquía. Dice que cuando llegaron, predicaron y empezaron la gente a escucharlos, y hubo algo muy importante que sucedió en esa sinagoga de Antioquía, especialmente algo que rompió todavía los parámetros de la situación de ese Jesús que vino a hablarnos de un evangelio. Pedro, como siempre conservador en muchas situaciones, nos dice que el evangelio de Jesucristo vino para el gran pueblo de Israel, mas Pablo decía que la palabra venía ¿para quienes si no eran del pueblo? Para los paganos. Ajá, que eran los excluidos de aquel momento. En otras versiones se dice los gentiles. Paganos y gentiles es exactamente lo mismo. Como Pedro decía que solamente el evangelio venía para el pueblo de Israel, Pablo al contrario decía que el evangelio iba para todos los paganos, para toda la gente, para toda la muchedumbre. Dice entonces que al enterarse la gente de que estaban predicando en la sinagoga, ¿qué día se predicaba en la sinagoga? Los sábados, porque era el día del Señor que solamente se dedicaba para ir a las sinagogas, congregarse, y ese día no se hacía trabajo, pero entonces no se hace ejercicio, ni se camina, ni se hace muchas cosas que la gente hace, ¿verdad? Eso es pecado. Sí. Entonces, ¿qué sucede? La gente cuando escucha que estos vienen, entonces ahora no solamente en Antioquía, sino empiezan a reunirse donde los apóstoles están para escuchar palabra. Pero entonces los judíos se enojan porque entonces estos van a escuchar no los reglamentos de la sinagoga, sino la predicación de Pablo y Bernabé, los cuales fueron excluidos de la sinagoga, en palabras nuestras, echados, porque no querían seguir esta doctrina que Jesús había dado. San Pablo entonces toma la palabra y dice que como esta palabra o este evangelio no vino a darse solo para unos, sino para todos, y también gentiles, o ¿cuál es la palabra que sí hay? Paganos, son aquellos que eran excluidos por una u otra razón, pero excluidos por el pueblo, no eran excluidos ni por la iglesia, ni mucho, bueno, la iglesia no existía en aquel momento, digamos que por las normas judías o por las reglas o leyes que tenían en aquel momento. ¿Quiénes serán los paganos o quiénes serán los excluidos el día de hoy? Tenemos a los gentiles, que son las personas que la iglesia a veces se da el taco de decir, usted no puede hacer tal cosa, usted no puede hacer tal otra. Es cuando escuchamos a una iglesia que es capaz de decir, el divorciado no puede comulgar, el divorciado no puede ser padrino, el divorciado puede venir a leer la lectura y puede participar en la misa, pero el divorciado no puede. Y entonces empezamos a escuchar el montón de cosas
que los que creen ser dueños de la verdad, como los antiguos judíos, como los antiguos paganos, como los antiguos fariseos, hoy tenemos a estos fariseos vestidos de X o Y religión. Una persona que es capaz de decirle a usted no puede, se está derogando un poder que no le corresponde, porque Jesús no vino a excluir aquí absolutamente a nadie. Al contrario, vino a llamarnos a todos, y vamos de nuevo a lo que decía Pablo: el Evangelio no estaba escrito para algunos, sino estaba escrito para todos los paganos, para todos los gentiles y para toda clase de personas. Que es muy triste más bien ahora cambiar este concepto, que todavía lo vamos a seguir arrastrando por muchos años, o ir a una iglesia que todavía hasta el día de hoy sigue haciendo a un lado a las personas, pero lo más interesante es que hace a un lado a las personas cuando ocupa muchas veces de esas personas salud. ¿Qué sucede entonces? Sucede que cuántas veces escuchamos, bueno, vamos a hacer los divorciados a un lado, pero entonces inventamos, no, vamos a hacer un grupo de parejas en situación irregular, que así se llama últimamente, ¿verdad? Entonces, situación irregular para acá, y resulta que aquellos que habían sido excluidos por muchos años, ahora hay una pastoral de situación irregular. Entonces, las fiestitas patronales, donde los curas no hacen absolutamente nada, y donde mandan a todos los grupos pastorales a vender comida y a hacer comida y a vender de todo, ahí sí existen las parejas en situación irregular, que se levantan a las 5 de la mañana para hacer tamales, para hacer picadillos, para hacer comidas, se agarra la platita, se queda en la parroquia, pero aquellos que primero fueron excluidos, hoy nos dimos cuenta que son necesarios. Pablo, en contra de todas estas cosas, que yo creo que Pablo verdaderamente fue un visionario de lo que hoy vivimos en las iglesias. Hoy tenemos todavía gente tan cerrada que excluye a muchas personas, porque creyeron o se creyeron que solo ellos eran salvos. Por eso Pablo dice, la salvación no es solamente de llegar a un templo y congregarse, sino es de, número 1, no excluir, número 2, no rechazar, número 3, no hacer a un lado a alguien porque piense diferente a nosotros, porque santitos y santitas les apuesto que primero en nuestra familia y después fuera de ella habrán personas que han sido excluidas, y no quitemos que no seamos nosotros mismos, excluidos, rechazados, marginados y hechos a un lado porque pensamos diferente a los demás. ¿Y cuántas veces somos excluidos hasta porque usted logró tener un puestico más, usted logró estudiar más, y resulta que entonces hacen una reunión de familia y dice, y van a invitar a Carlos? Ah, no, pero Carlos es un engreído, como gana 3 millones ahora de pensión, y entonces, bueno, y gloria a Dios por eso, gloria a Dios, esto está, Carlos, y hay que recibirlo. ¿Qué sucede entonces? Nosotros no solamente excluimos al que piensa diferente a nosotros, excluimos cuando nos consideramos que el otro para nosotros es competencia o preocupación. ¿Cuántas veces a mí me pasó muy personal, estando la última vez que me recluté al Ministerio de Educación y presento todos el currículum, los atestados a Rofas, ¿verdad? Y llego a Rofas con mi currículum, y a los 2 días me llama una persona y me dice, es que no le podemos dar nombramiento, yo quería ser orientador o profesor de ética y valores. Y entonces digo, pero ¿por qué? Si llegué yo y precisamente pregunté en ese lugar si podía reclutarme, y me dijeron que sí, que habían plazas vacantes. Y entonces, claro, eso es un orgullo, no es una prepotencia. Cuando me dicen, es que usted tiene más títulos que el director del lugar. Entonces, papi es papi. Y entonces somos excluidos si tenemos algo más, o somos excluidos si tenemos algo menos. Ayer oí un comentario que me llama mucho la atención, y es el que hoy vamos a analizar. Decía el expresidente a partir de este momento que él amaba Costa Rica porque en Costa Rica no había ejército. Me gustó mucho ese pensamiento del señor presidente, vicepresidente, expresidente, que no había ejército, y decía varias veces que él amaba Costa Rica. Y entonces me gustó mucho, además me quedé viéndolo 2 veces, lo repitieron porque no sé, como que estuvo muy interesante. Pero vieron que en Costa Rica sí hay ejércitos, hay unos ejércitos que hacen mucho daño, hay muchos ejércitos que vienen a pasearse en la labor de alguien, o ejércitos que vienen a hacer daño a muchas cosas que nosotros vemos. Esos ejércitos hoy se llaman sindicatos, que a veces se levantan en contra de muchas cosas y hacen mucho daño. Un grupo de personas que cierran una calle para creer que con eso van a llamar la atención, están haciendo mucho daño,
porque vieras que yo no soy culpable de los errores que otros cometen, porque yo simple y sencillamente me levanto todas las mañanas para ir a trabajar y hay un montón de vagos ahí cerrando calles, otro montón de vagos poniendo furgones en los puentes. Esos son los guerrilleros del 2020 y tanto que nos están haciendo mucho daño. Y sí, don Carlos Alvarado tiene razón, en este país no hay ejército, pero hoy las armas se llaman cerrar calles, hablar tonteras y empezar a incitar en las personas que se involucren en un montón de situaciones. Cuando yo era educador, que nos obligaban casi a estar en los sindicatos y nos rebajaban un montón de plata, ¿verdad? Yo tenía compañeros que cuando llegaba octubre, creo que donde hacen las de Andy y APSE, ¿verdad? Entonces se unían un mes antes, se iban a los 2 días, 3 días y después se iban, después de que terminaban convenios, ¿eran convenios? Los congresos. ¡Qué triste! ¿Por qué? Porque si tuviéramos congresos serios, donde verdaderamente usted tiene un problema y los abogados de ese sindicato lo apoyaran, bueno, algunos, yo estuve en 2 o 3 casos que de nada sirven los abogados de esos congresos, pero que apoyaran, que ayudaran, no que cerremos calles, no que hablemos tonteras. Los secretarios o presidentes de esos sindicatos ya están pensionados, yo no sé por qué no le dan oportunidad a otros a ser parte de, o como siempre lo he dicho, cuando uno ve que escogen alcaldes o diputados, siempre los mismos. ¿Será que en este país no hay otra gente capaz de poder tomar control de las cosas que existen? Otro Fabricio va para la Asamblea Legislativa, el señor Arias en la Asamblea Legislativa. O sea, ¿no habrá en este país más personas? Carlos López no puede ser diputado. No existe. O don Clive Chacón no puede llegar a ser alcalde de un lugar. ¿Será que es que no tenemos la capacidad? Como dijo alguien, es que aquí venimos todos los que el pueblo elige. No son los que el pueblo elige. Porque si yo tengo 5 millones para registrar un partido, puedo ser Pedro de los Palotes, que mi partido ya está inscrito, aunque no sepa dónde estoy parado. Entonces nos preocupa mucho cuando Pablo dice que aquello ya está obsoleto, aquellas enseñanzas de los judíos, pero hoy tenemos obsoleta una iglesia, tenemos obsoleto un gobierno y tenemos obsoleto un montón de puestos que parecen dinosaurios, en serio. ¿Cómo pueden haber gente mayor de 70 años en la Asamblea Legislativa? No hay abogados jóvenes, o no hay ingenieros jóvenes, o administradores jóvenes. No hay, no existen. ¿Quiénes son los que llevan la iglesia adelante? Ayer estaba viendo una misa del Vaticano, muy vacilona, donde veo que el Papa ya no puede caminar bien, donde veo que lo tienen que ayudar, donde usted ve a ese montón de cardenales detrás, que parece que usted está, el Museo del Vaticano se volvió para adelante, no para atrás, donde está exactamente en este momento. Seguimos con un montón de gente obsoleta. Estos viejillos se mueren, ¿y quién los sustituye? No han habido elección de cardenales. Y dice que los cardenales son mayores de 55, 60 años, o sea, los escogemos para unos años y después, ahorita se mueren. Qué triste, ¿por qué? Porque estamos mal en muchos sentidos. Estaban hablando el otro día que el diputado más joven es de Pérez Celedón, creo que es, no sé qué partido, pero es de Pérez Celedón, no sé a qué se dedica, pero es el más joven. El antepasado era el señor Viales de Punta Arenas, que el papá tuvo un problema legal, él también y toda la familia. ¿Dónde está la capacidad que tenemos todos de poder realizar algo? Vamos a seguir como los judíos antiguos, que solo para ellos vino el poder. Vamos a seguir como los judíos antiguos, que solo ellos son los que mandan, ellos son los que exigen, ellos son los que mangonean todo el asunto. Porque cuando somos capaces de elegir a personas ya muy mayor, le estamos dando el poder que Pablo decía que los judíos no podían tener. Nosotros venimos a hacer cambios, venimos a hacer transformaciones. Si quedamos en las mismas, vamos a tener que empezar a ver que vamos a seguir eligiendo presidentes de la República mayores de 60 años, donde cuántos mayores de 60 años están en este país pulseando a ver cómo se pensionan, y estos siguen pulseando a ver cómo siguen agarrados de... ¿Cuál será la palabra más básica? Es que no quiero decir la palabra. Sí. Agarrados de las urbes del Estado, así ya, va a salir más bonito. Entonces, ¿qué pasa? No solamente se repetía en el tiempo de Jesús, se repite siempre. Los que quieren tener el poder van a seguir luchando por el poder. Los que quieren quedar montados, por desgracia nos engañan y los seguimos montando.
Ayer hablábamos también cuando veníamos de camino, estaban desmadrando unas calles en Heredia. Y entonces yo le decía a Isaí, qué interesante, porque antes el alcalde rompía calles para que vieran que hacía algo y entonces lo volvían a reelegir. Gracias a Dios la ley quedó en que ya no se pueden reelegir, porque este señor tiene como 40 años de estar en Heredia. San Pablo tenían a una exdiputada que también pésima en su acción, ¿verdad? Pero nadie la bajaba de ese lugar, nadie la bajaba, la condenaba a hacer. Y entonces, ¿qué sucede? Belén, ¿cuántos tuvieron que soportarse Horacio? Que gracias a Dios se hizo diputado, ya se fue de Belén. Pero ¿cuántos años? Y vamos de nuevo, ¿será que no hay gente capacitada? ¿Será que no hay otros partidos que se pongan a pellizcarse? Vea que ganó un partido nuevo. Quiere decir que estamos dándonos cuenta que puede ser que si haya alguien que venga a cambiar el asunto. Ahora, muchos creímos en el que se fue y hay algunos les que vino, a otros no. Pero resulta que todo cambio es bueno. Siempre van a haber críticas, siempre van a haber señalamientos, pero hoy de nuevo para concluir la primera lectura. San Pablo insiste en que si nos quedamos solo con las cosas viejas, tenemos que quedarnos callados porque nunca van a haber cambios, siempre va a haber cosas viejas. Siempre va a haber alguien que llega al poder con intereses, porque nadie llega al poder sin intereses. Alguna maestra llegó a ser maestra, para hacer la inclusión. Quisieron estudiar administración educativa, mañana se dieron cuenta que podían ser asistentes de dirección y luego otros siguieron estudiando y llegaron a ser directores y directoras. Qué lindo sería si todo nuestro personal educativo quisiera ser administrativo. Vean qué lindo hubiera sido, ¿verdad? Gente preparada. Un día fui ahora hace poco a bendecir ¿cómo se llama esto? El inicio del curso lectivo. Y entonces me contaba la directora de esa escuela, una escuela aquí en San Rafael, muy cerca, que la mayoría de sus maestras eran licenciadas en primer y segundo ciclo en administración educativa, siendo maestras. Y decía ella, estoy tan orgullosa de saber que el día que yo me vaya de aquí hay 5 en mi puesto. Dice, no porque me lo estén quitando, sino porque están preparadas para un puesto. Eso no existía hace 30 años atrás. El director era director y muchas veces hace 30 años atrás el director ni le pedían administración educativa, era por conocimiento, por antigüedad. Y muchos llegaron a ser directores por eso. Yo conozco gente ya requete mayor que llegaron a ser maestros de escuela porque sacaron bachillerato, no habían maestros y porque eran buenos los nombraron maestros. Y ahí se quedaron hasta que ya el ministerio los puso en planilla y hoy tenemos muchos maestros de unos 40 años atrás que fueron maestros porque fueron buenos bachilleres y llegaron a ser buenos maestros. Y esos maestros, algunos llegó a ser director porque existen las escuelas unidocentes, ¿verdad? Que el director da clases, el director cocina, el director limpia, el director hace todo. ¿Y cuántos unidocentes de aquellos lugares o pueblos muy largos también no tenían administración educativa ni énfasis en no sé cuánto, que ahora es lo que están pidiendo? Entonces, no nos quedemos con la antigüedad, empecemos a regenerarnos nosotros, empecemos a hacer cambios. San Pablo dice muy claro, el Evangelio no vino solo para aquellos judíos, también vino para los gentiles, para los paganos, para los que tenemos que estar preparados a abrirnos a ese Evangelio. El Evangelio no se dio para una iglesia exclusiva, el Evangelio se dio para todo creyente. Seamos o no seamos nosotros parte de una iglesia e institución, somos parte del cuerpo místico de Cristo, creemos en Cristo, seguimos a Cristo. Y aquel Evangelio que una vez Cristo anunció, también viene para cada uno de nosotros. Porque el que menos se excluyó fue Cristo, el que menos hizo a un lado fue el mismo Jesús. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Qué triste cuando lo hacemos nosotros. Qué triste es cuando uno oye a las personas decir, ay no, fulanito no se puede casar porque ya era casado. Y bueno, cuando me lo dicen a mí, ustedes saben cuál puede ser mi reacción o mi respuesta, ¿verdad? Pero qué triste porque los demás nos quedamos callados. Porque somos jueces de los demás, criticamos a los demás y señalamos a los demás. Empezó una lección importante de Pablo y Bernabé, porque al ser excluidos de aquella sinagoga, dice la palabra, que entonces sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Cuando yo llegue a un lugar y diga algo que a mí me parece y no sea bien recibido,
sacudámonos el polvo, que sacudirse el polvo significa no estar de acuerdo con la ignorancia, no compartir las tonteras que otros comparten. Y si yo voy evolucionando espiritualmente, tengo que aprender a que la gente que no está evolucionando, pobrecitos, pero están muy años luz de conocer por qué los cambios existen. Los cambios existen porque todo cambio es bueno. Los cambios existen porque yo tengo que ir cambiando primero mi vida y después veré si los demás quieren cambiar. Pero a nosotros no nos corresponde cambiar a nadie. Yo cambio a una persona con mi testimonio, con mi forma de ser, con mi forma de actuar. Y qué lindo cuando mañana digan, Giselle, usted, qué linda se ve, más radiante. ¿En qué? ¿Se cambió de religión? ¿O en qué secta está? Entonces que caiga, pues ya Giselle dice, no, es que yo dejé que mi espíritu trabajara en mí, empecé a prepararme, empecé a meterme en cursos, hice un montón de cosas y seguimos aprendiendo. Y vieras que terminamos este plano físico y yo creo que todavía me faltaría un poquitillo más por aprender. Pero cuando yo hago cambios en mi vida, marco diferencia, no en los demás, sino en mí mismo. Ahí es donde empezamos a marcar diferencia. Luego viene, ahora sí, San Juan en el Apocalipsis, cuando nos habla del cordero, el cordero que fue inmolado en aquel matadero, aquel cordero que fue llevado a la cruz, que ya no es el animalito primogénito, sino este cordero hoy, ¿a quién representa? No hablen todos porque somos muchos y se oye mucho en escándalo. ¿A quién representa el cordero inmolado, el que fue sacrificado? A Jesús. Entonces ya Juan en el Apocalipsis dice que vio un trono. En ese trono vio al cordero, no el corderito animalito, sino a Jesús, que se inmola, o sea que se da el sacrificio por nosotros. Pero el cordero que inmolaban en el Antiguo Testamento era para que no llegara el castigo, para que no llegara la muerte. Al contrario de este otro nuevo cordero que se llama Jesús, viene a dar su vida para que nosotros seamos salvos, para que nosotros empecemos a hacer un cambio en nuestra vida. Y para que el reino de Dios que fue ya ofrecido para nosotros, ¿dónde dijimos que empezaba el reino de Dios? ¿Dónde empieza a construirse el reino de Dios? Lo vimos en la lección de lunes, mi querida. El examen oral. ¿Dónde empieza a construirse el reino de Dios? Don Clio, usted que todo lo lee y lo que no lee lo inventa. Eso, que dicha que vino, Julie 1, Julie 2 tenemos hoy. ¿Dónde empieza a construirse el reino de Dios? Aquí. El reino de Dios no es, ay, ¿cómo será allá arriba? Y será paz, y será tranquilidad. ¿Se acuerdan? Allí escribimos la ley del Kibalión. Como es abajo, Es arriba. es arriba. Principio metafísico. Principio metafísica, chiquita, es que hay que pellizcarla. ¿Qué sucede entonces? Principio de metafísica, como es abajo, es arriba. Entonces quiere decir que dejemos aquella tontera que hemos oído siempre, es que yo vivo en un infierno. Si el concepto dice que como es abajo, es arriba, ¿cómo será arriba? Si yo estoy viviendo aquí en un infierno. Pues será en un infierno arriba. Qué fuerte eso, ¿verdad? ¿Y será Dios capaz de llevarme allá a vivir en un infierno? Bueno, a eso quiero llegar. Si yo quiero vivir en esta vida feliz, es porque mi reino de los cielos empezó siendo feliz. Pero si yo quiero vivir aquí mal, tengo la libertad y hasta libre albedrío de vivir como a mí me dé la gana. Pero como es abajo, es arriba. Así que, Clive, usted que no se ha casado, ¿verdad? Pero bueno, que prontamente espero esa fecha. Porque si yo quiero ser feliz, porque yo tengo que esperar ser feliz a los 90 años. Yo puedo ser feliz el día que yo decida ser feliz. Porque la felicidad mía no depende de nadie más que de mí mismo. Y cuando yo decida compartir esa felicidad con la otra o con otra persona, yo decido entonces tener mi felicidad completa. Hoy tenemos felicidad plena. Qué lindo cuando alguien decide casarse ya grande. Hoy lástima que no vino don Fabio y doña Mayela. Pero qué lindo cuando uno decide casarse ya grande. Y ojalá cuando usted decide casarse cuando hay un divorcio de por ahí. Porque entonces uno dice, bueno, esta no me funcionó, pero resulta que otro sí. Y les quiero decir que el que me diga que la segunda relación es perfecta está MFT, porque seguimos siendo seres humanos y seguimos teniendo altos, bajos y medios, porque la vida es como un acorde de notas, ¿verdad? Hay altos, hay medios y hay bajos. Nosotros tenemos que seguir viviendo porque la felicidad depende de mí.
Pero yo soy el arquitecto de mi vida y yo empiezo a construir mi vida aquí en este plano. Cuénteme, don Ale. Bueno, quería decir que, bueno, sí, como usted dijo, la vida tiene altos y altibajos. En un momento una persona le puede ir muy bien en el trabajo, en la escuela, pero la vida siempre le recuerda a uno lo duro que es y lo bajo, pero siempre uno se levanta. ¿Usted puede decir cuál diferencia ha visto usted de su escuela a su colegio? Bastante. ¿Por qué? Porque mi escuela, bueno, en sí, digamos, no sé si lo era más fácil, pero de cambio a escuela, colegio, sí se nota la diferencia, pero hay que ponerlo. Hay que ponerlo. ¿Quién tiene que ponerlo? Al estudio. Ajá, pero ¿quién tiene que ponerlo? Yo. Entonces, ¿de quién depende el éxito de sus estudios? Yo. Linda, de qué dicha que vino. ¿De quién depende mi felicidad? Yo. De mí. Ahora, que lo quiero compartir, qué dicha que uno quiere compartir la felicidad. Pero tenemos que tener muy claro que todo lo que nosotros hagamos aquí en este momento, como decía Ale, cuando hay cambios, depende de mí. Y los cambios los hago yo. Yo no tengo que sentarme a ver si mi mamá está de acuerdo que haga este o este cambio. No, me disculpan, pero ya los papás hicieron el cambio que ellos tenían que hacer. Ahora me corresponde a mí. Pasar de 6º grado a 7º año, alguien me va a decir, es un año. No, no es un año, es toda una transición, por eso se llama así transición, ¿verdad? Porque cambio de ser el niño de 6º grado, que a veces hacía tareitas, 2 o 3 materias, 4 exámenes y tonteras de esas, a ir a un colegio donde tengo 13 materias, donde tengo muchos trabajos y donde gracias a Dios existe la educación, porque me enseña que entre más me esfuerzo, más cosas puedo lograr. Pero ya igual, ¿verdad? ¿De quién depende? De mí. De mí. Es que hoy no puedo salir porque tengo como 20 trabajos que hacer. Entonces significa que yo decidí lograr estudiar. Cuénteme. Por ejemplo, en algún momento alguien dijo que uno no se tiene que ver de la escuela o el estudio de una manera como algo ¿cómo decirlo? Como algo obligatorio, sino la oportunidad de descubrir nuevas cosas. Eso, oportunidad de descubrir nuevas cosas. ¿Qué es el mejor legado que un padre le puede dar a sus hijos? El estudio. ¿Y cuántas veces oímos a los papás decir, yo no pude estudiar, pero yo quiero que usted estudie, que sea alguien, que salga adelante? Yo no lo he dicho tal vez públicamente, pero hoy sí lo quiero decir. Yo estoy tan realizado con mi hermana que se metió a estudiar y que la oigo a veces poniendo ahí que le voy a mandar un mensaje, pero espere que llegue del colegio. Y decía, qué vacilón, mi hermana, la que era más quitada para estudiar, hoy está estudiando, está sacando su bachillerato, ¿verdad? Está sacando noveno y va para bachillerato. ¡Qué dicha! Y un día estos quedaban, el día que la fuimos a visitar, le dije, ¿y ahora qué piensas hacer después del colegio? No, yo me voy a poner las pilas y voy a ponerme a estudiar. Ok, nunca es tarde para estudiar. Yo cuando veo, a veces ahí que lo veo uno en Facebook, señora de 70 años sacó su bachillerato, nunca es tarde, podemos hacerlo. Una señora que conocí, me contaba que ella llegó a ser maestra, vea qué lindo, llegó a ser maestra a los 60 años. Y entonces le decía yo, pues se hizo maestra para pensionarse, le dije yo, ¿verdad? Y me dice, no, me hice maestra para realizarme. Qué bonito, me dejó callado primero, ¿verdad? Y después se hizo maestra para realizarse. Qué lindo cuando a los 13 años como Ale puedo yo decir, estoy estudiando, 13, ¿verdad? Ok, estoy estudiando. Julie ahorita la empujamos a estudiar, ya es costarricense, todavía no puede votar, pero ya es costarricense, entonces ya Julie con Isaí se tienen que ir a buscar noveno de la noche y sacar bachillerato, porque en este país el que no tiene hoy un título, vieras qué difícil se les hace el asunto. Entonces hay que ir a estudiar, porque es la única herencia que yo tengo. Cuando yo logro estudiar, logro que se me abra un montón de cosas importantes, especialmente más estudio, un trabajo más bien pagado, y me doy cuenta que vale la pena quererse a uno mismo también, después de ser feliz, quererse, porque logro un montón de cosas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nos cerramos a yo no puedo, a eso no es para mí, a eso no voy a ponerle a mi mamá o mi papá una buena pensión cuando los papás se divorcian, para que me mantengan todo el resto de la vida, y se les olvida esos mantenidos que hasta los 18 hay ley, y hasta los 25 si está estudiando, y si está estudiando y le va bien, que eso fue lo que me encantó hace unos años que me di cuenta. El papá tiene obligación de pagarle el estudio a los hijos hasta los 25 si el niño va bien, pero si pierde materias, le quitan la pensión. Sin embargo,
bueno, estamos con una situación ahí con mi papá y él, o sea, venía en un Uber y yo venía hablando con papi, ¿verdad? De la situación, porque tiene un chico de 22 años, 21 años, que a mi papá pensionado le puso pensión, ¿verdad? Resulta que está llevando una carga económica súper poquita y entonces el muchacho del Uber me dijo que él tenía 2 hijos donde, o sea, están estudiando, llevan una materia, 2 materias y el igual le dijo que más bien con la situación de la pandemia agradeciera que sus hijos están estudiando y que tiene que seguir pagando. Qué sinvergüenza más grande. Por eso, qué sinvergüenza más grande. Correcto. Bueno, nosotros estuvimos muy cercanos aquí, el hijo de Mila estando como estaba, y el hijo le dijo, si no me paga la pensión, fue en enero, ¿verdad? En enero de ese año le dijo, si no me paga la pensión, la voy a acusar a los tribunales para que la encierren. O sea, no se preocupó si su mamá estaba bien, si estaba trabajando, si estaba en sus cabales. No, lo más importante para ese hijo fue decirle, si no me paga la pensión, va a la cárcel. Pero este problema lo tienen las malas leyes de este país. Las malas leyes que existen en este país, las leyes que nada más inventaron y dijeron, ay, chiquito tiene que estudiar. Sí, pero tiene que estudiar esforzándose, porque qué lindo, yo puedo decir que estoy en la universidad llevando macramé, punto de cruz, y estoy en la universidad estudiando. Padre, no las malas leyes, sino de responsabilidad de muchos padres de familia Indudablemente. que hicieron o obligaron a crear ese tipo de leyes, porque algunos se olvidan que tienen a sus hijos, ¿verdad? Sí, claro, pero digamos, hijos que en vez de aprovecharse de eso, yo tuviera 20 años en este momento y me dijera, su papá le va a pagar pensión, vieras que me meto a estudiar medicina, aunque no me guste la medicina, pero me meto a estudiar algo, porque necesito que esos 5 años yo logre sacar algo. Pero también yo creo, y usted dice que tiene razón, Gis, pero ¿cuántas mamás son chulas también? Usted ve a ver qué hace, lleve una materia aunque sea, no, porque aparte de que lo estamos haciendo vago, lo estamos haciendo conformistas, una materia, de por sí su papá siempre tiene que pagar. No, a mí me encanta la mamá, yo tengo una, yo soy hijo de una mamá que dijo, no ocupo pensión de ese vago, y mi mamá trabajó y me dio el estudio y aquí está papi. O sea, ¿por qué tenemos a veces que esperar que otro nos dé una pensión? Para que mañana no le echen cara. Este chiquito tiene ese cuerpo gracias a mí, y uno dice, ay, pero ¿cómo pueden ser tan descarados y decir una cosa de esas? Pero tiene usted razón, Gis, la primera responsabilidad son de los padres. Y si yo llego a un divorcio, vieras que la palabra divorcio significa se divorcian 2 personas. A veces creemos que cuando alguien se divorcia de los hijos y se divorcia de la responsabilidad, y no nos divorciamos de los hijos ni de las responsabilidades. Tenemos que seguimos siendo papás, y yo creo que seguimos siendo papás porque después nuestros hijos tienen hijos y ya somos abuelos. Y entonces ya empieza la familia a hacerse más grande. Pero responsabilidades hasta que estudie, y sí sé que la ley dice hasta los 25 años. Y si a los 25 años sigue llevando una materita, qué lástima, pero hasta los 25 años. Pero qué es caro eso, ¿verdad? No. Y eso de la pensión al pensionado. Qué interesante. Se salvó que su hermano no salió con una cara triangular, porque ya a cierta edad uno tener un hijo como que solamente con la triangular. Pero bueno, Dios lo perdone. Ahora bien, tenemos un evangelio, como les decía, muy corto, de Juan también. Juan nos habla en el Apocalipsis y ahora nos habla en el evangelio. Jesús se autonombra pastor y dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Palabra de Dios. La voz del pastor está en la palabra. Cuando yo voy a misa, al culto, escucho algún evangelio, Jesús, el buen pastor, me habla por medio de la palabra. Yo que soy oveja, escucho la voz del pastor. Y yo como oveja, escuchando la voz del pastor, sigo lo que el pastor quiere o lo mejor que quiere para cada uno de nosotros. Yo doy la vida por ellas y ellas jamás serán arrebatadas de mi mano, dice el evangelio. El Padre me las ha dado, el que es superior a todos, y el Padre y yo somos uno. No sé si ustedes saben, pero hay una cosa muy linda que vamos a aprender hoy. Jesús se autodenomina pastor primero porque donde se encuentra había mucho pastoreo, había muchas ovejas, había muchos pastores. Por eso muchos de los evangelios y parábolas de Jesús se centran en donde se desenvolvía Jesús. Jesús nos hablaba de pescado, pero porque vivía cerca del lago de Tiberíades o de Galilea. Jesús nos habla de la mies, porque habían sembradíos de trigo. Jesús nos habla de que secó una mata de higos porque quiso llegar a ver si había un higo, no había ninguna, se enojó tanto
el cerebro se le bajó el azúcar, entonces agarró, no había higos, entonces se enojó tanto que secó la mata de higos. ¿Verdad que Jesús tenía su carácter? Luego, hoy tenemos a un Jesús que dice, yo soy el buen pastor, porque donde vivía Jesús habían lugares de pastoreo. ¿Quiénes son los pastores? Los que cuidan las ovejas. No precisamente eran estudiados, simplemente en el tiempo de Jesús los pastores eran de familia, de tradición por tradición. Entonces, este buen pastor, como dice Jesús que es, dice que las ovejas lo conocen y las ovejas escuchan su voz. Las ovejas, según lo que tenemos entendido, son los únicos animalitos que tienen la mirada muy corta. O sea, la visión de las ovejas es muy corta. Por eso es que tienen que ser cuidadas por pastores, porque las ovejas andan ahí como loquitas. Y si no ven un precipicio porque son cortas de vista, se pueden matar. No ven al lobo porque son cortas de vista. Ellos nada más sienten la presencia de algo negativo. Por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor, mis ovejas me conocen. Y también dice una frase muy linda, porque ellas escuchan mi voz. Por eso ustedes verán en las películas o en algún asunto, ahora en Semana Santa que pasó, el pastor chifla, ¿verdad? Todos sabemos chiflar. Y las ovejas saben que ese chiflido es de su pastor. ¿No saben chiflar? ¿Sí? Y cuando gana la liga con más, entonces solo pega grito. Nada más. Tira piedras y balazos. La oveja corta de vista, la oveja reconoce a su pastor, la oveja está poniendo atención a la voz de su pastor. Jesús se identifica como pastor porque las ovejas que a él fueron dadas en aquel momento fueran las ovejas descarriadas de Israel, o las que hoy San Pablo nos da a conocer que son los de los gentiles, o ¿cuál es la otra palabra? Paganas. Las paganas, las que la gente decía, no, estas no valen la pena, las echamos. Jesús vino por esas ovejas, por las más importantes, por las más excluidas. ¿Qué hacemos nosotros teniendo aquí una capilla llena de gente buena? Necesitamos gente que necesite algo de nosotros, porque para gente buena nada más nos saludamos y cómo está y qué dicha. Qué lindo es cuando uno sabe que la gente que está con nosotros en algún momento, o nosotros necesitamos de ella, o ellas necesitan de nosotros. Eso es ser buen pastor. Pero hoy no celebramos solo el pastor sacerdote o el pastor evangélico. Hoy celebramos el día del pastor papá, o de la pastora mamá, o de la pastora administradora. Gis es pastora en su escuela. ¿Por qué? Porque tiene un puesto que, aunque se lo haya dado el gobierno, en buen sentido de la palabra, Gis toma decisiones en su escuela. Ella es pastora. Nosotros le llamamos directora, pero espiritualmente se llama pastora. Toda la gente, desde los administrativos hasta la más sencilla que acaba de entrar a trabajar, hace lo que su jefe diga, porque la cabeza es un director o una directora. En el caso de los contadores, ¿por qué las empresas buscan contadores? Para que lleven las finanzas, ¿verdad? Y hay personas, hay dueños de empresas muy grandes que dicen, lo que diga Clive, porque Clive es el que lleva los números. ¿Qué pasa si Clive es un choricero? Sus jefes van a creer en él porque el contador es él. O sea que Clive es un pastor en su rama de contabilidad, como un ingeniero es pastor en su rama de construcción. Yo no sé nada de construcción, pero resulta que un ingeniero llega y dice, esta columna va aquí, la otra va allá, y yo digo, tenés razón, porque si yo digo que la columna va debajo del techo, es porque ya yo estoy acostumbrado a que la columna esté debajo del techo. Pero pastores son todos aquellos que Dios le ha dado un puesto y que tienen que ejercer ese puesto de la mejor manera posible. Y sepan, papás y mamás pastores, sus hijos son tan idénticos a usted que usted tiene que pedirle mucho a Dios ser un buen padre y ser una buena madre, porque llegamos a aquella oración del padre que dice, Señor, ayúdame a ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. ¿Cuántos hijos? Bueno, yo creo que aquí hay, no sé si hay varios casos, pero habemos hijos que no somos de un matrimonio. Y mi mamá hizo su vida, o mi papá hizo su vida, y traía ya a un hijo. Esa es aquella ley vacilona que dice, los míos, los tuyos, y los nuestros. Que yo no he visto nuestro ahí, pero yo espero que aunque salga triangular, no importa, inclive. Y qué bonito es cuando ese hijo o esa hija, que no es de nosotros, nos respeta como padres, o como madres. ¿Por qué? Porque no solo ven en mí a un papá o a una mamá sustituto, ven a alguien que tiene autoridad y que ojalá nunca le quite la autoridad a esos padres o a esas madres, porque ellos llegan a ser pastores.
Y ahí no hay algo más bonito. En el caso, y no sea por modestia aparte, pero yo fui criado después de mis 5 años, ¿verdad? Fue 6 años, con el papá de mi hermana Andrea, mi hermano Jeffrey y Mila. Don Gerardo Montero, él me cría durante el tiempo que vivimos en Buenavista. Y mi mamá nunca me dijo a mí, no le haga caso, porque él no es su papá. Yo me acuerdo que mi mamá una vez, yo con 5 años, que yo era como raro para mi época. Yo me acuerdo que mi mamá le dijo, usted no lo toque, porque yo soy la única que tengo que dar autoridad. Ah, entonces decía, doña Mira está sola, doña Mira. Pero don Gerardo fue muy buena gente conmigo, don Gerardo estuvo ahí presente, y don Gerardo, aunque ya grandote, el Señor se sentía realizado porque fue el padrastro de este papi. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted logra ser una buena madre, cuando llega a ser un buen padre, es porque ha sido un buen pastor. Así que pastores y pastoras, feliz día de los pastores y las pastoras, y nunca le quitemos autoridad a nadie, porque pastor es el que guía. Recuerden eso siempre, pastor es el que guía. Una maestra, un maestro, un profesor es pastor en su aula, es pastor en la enseñanza. Eso que usted decía, Ale, me gustó mucho. Tenemos que estudiar más, sí, pero yo soy pastor en la rama o en el campo que yo hoy me encuentro. El Señor que barre calles es el mejor pastor, porque si no él barriera las calles, ¿ya lo va a hacer? Entonces es un ejemplo a seguir. Todo trabajo es digno, todo, porque somos cabezas, somos pastores. Feliz día de todos los pastores. Oremos mucho por nuestros pastores amigos, por nuestros pastores conocidos, y pidámosle a Dios que todos los sacerdotes o pastores que tengamos como amigos sean cada día mejores pastores, porque el día de hoy vamos a recordar que gracias a muchos pastores que hemos conocido, nuestra fe ha sido firme. Hemos conocido a un Jesús diferente al Jesús que nos ha enseñado, que nos condena, que nos manda al infierno a todo mundo, y creo que vamos a cambiar ese concepto de pastores. Ale, que todavía no es pastor, porque todavía sigue siendo ovejita, le faltan muchos años para ser pastor. Igual yo y usted, no sé por qué no ha tenido hijos, pero vale la pena que usted sea pastor, aunque sea de los peces de su marido. Que Dios nos acompañe y seguimos con la celebración. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón y mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es Señor, es mi amor, también es mi dolor, es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Ellos serán para nosotros la presencia de Cristo en medio de su pueblo. Bendito seas por siempre, Señor. Ofrezco toda mi vida como María al pie de la cruz, y seré siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría,
y que la actualización repentina de tu redención sea para nosotros fuente de gozo incesante, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el que por Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada la plenitud de la salvación. Y hoy con esta palabra te pedimos, Señor, que como pastores que nos has puesto al frente de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra iglesia, seamos siempre fieles a tu palabra. Podamos, Señor, imitarte en todo momento y haz que nunca fallemos en el ministerio al cual hemos sido llamados. Junto con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborde de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, con todos los ángeles cantamos para ti. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, con todos los ángeles cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana. Santo es en verdad, Señor, y corazón que alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor, un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Señor, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y amigos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo, amo, adoro y espero en ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Mi vida alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él, que es grande, maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi vida alaba al Señor, mi vida alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él, que es grande, maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos y amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad, para el perdón de sus faltas y de sus errores. Cada vez que hagan esto, háganlo en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo, amo, adoro y espero en ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Mi vida alaba al Señor,
y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él, que es grande, maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi vida alaba al Señor, Mi vida alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque es grande y maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Cielo y la tierra, tu nombre sea alabado. Si tú sientes cierto barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Hermanos, hermanas y amigos, Jesús, el buen pastor, la cabeza a la que tenemos que seguir e imitar, está en medio de nosotros como sacramento de nuestra fe. Tocamos la resurrección del Señor. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste volvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Madre de Jesús, los apóstoles y los mártires, San Pablo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Señor, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad de tu iglesia peregrina en Costa Rica. Recuerda, Señor, a nuestros pastores. Por mí, indigno siervo tuyo, Monseñor Rodrigo, el Padre Henry, Fray Yair y Fray Ismael, el Padre Bernardino en Panamá, Monseñor Fabián y Alejandro en México, el Padre Reinier en Cuba, y también nuestros hermanos de Italia, Máximo, Georgino y todos los sacerdotes que allá nos acompañan, para que así, como una linda iglesia,
gobernada por Cristo, sumo y eterno sacerdote, como pastores, sepamos llevar la grey de Cristo hasta aquellas verdes praderas que así ellos merecen. Junto con el orden episcopal, los presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que hoy has congregado en tu presencia. Especialmente oramos por nuestros hermanos Olga Ramos, Heiner Zagot Memín, Alejandra Cerda, Laura Campos, Joseph Solórzano, Andrés Lescano, Mauricio Chichigarita, Sebastián Páez, José Fabio Quesada, Mariela Rodríguez, Ana Lorena Ortiz, Ligia Mora, Camila Huete, Anita Soto, Cintia Rodríguez, Isabela Cibaja, Silvia Carvajal, el padre Juan Guzmán, Ailín Valerio, Esteban Segura y Yanía León, quienes hoy dan gracias a Dios por la vida, celebrando un año más estando entre nosotros. Atiende los deseos de cada uno de ellos, de nuestras familias, que siempre congregas en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda, Señor, a tus hijos, el Padre Óscar de Jesús Salas, Teresa Olarte Sáenz, Argentina Zúñiga, Cristóbal Lepis, Óscar Alvarado, José Miguel Monge y el doctor Mario González, a quien llamaste a este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga surgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Oramos en este momento por todos nosotros, por los que están enfermos física y espiritualmente, por las personas que nos piden oración en la salud y también por aquellas que oran por cada uno de nosotros. Levantando nuestras manos, declarando sanidad en nuestros cuerpos, decimos juntos: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y porque nos congregamos en la fiesta del buen pastor, vamos a orarle a ese único y verdadero pastor, a quien Jesús nos invitó a llamar Padre, con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor reine ya en nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, porque tú
paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros errores y nuestras faltas, sino toma en cuenta la fe de esta Iglesia Santa que hoy has congregado en tu presencia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad y la sanidad física, que hoy desatamos ese milagro creativo en cada uno de nosotros. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Como hermanos que somos, nos saludamos con ese gesto de paz. La paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el Hijo de María. Él es el Cordero de Dios que quita los errores y las faltas, que hoy nosotros nos arrepentimos y entramos a esta conversión en que Él, único y verdadero pastor, cambia nuestras vidas y nos hace más semejantes a Él. Dichosos y dichosas todos ustedes que se acercan hoy a esta cena del Señor. Señor, yo sí soy digno de que entres en mi casa, y una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Quiero contarles que tenemos lo de la rifa, tenemos unos numerillos ahí que están pegadillos, entonces ahí está. La otra semana viene el ángel nuevo, que ya le listó el lugar. Sí, ya soy de hace como desde el 19 lo que le tengo el lugar. Sí, Es el claro. que no quiere llegar. No, si llega. O sea, Sí, nada yo más sé que va a llegar. agárralo bien ese lugarcito para que quede ahí bien bonito. Entonces, la rifa es para de hoy en 15, o sea, el último domingo del mes de mayo. De hoy en 8 no hay misa presencial, la misa va a ser virtual porque vamos a estar en Colinas de Guapiles, si Dios así lo permite. Entonces, vamos a hacer la misa desde allá, así que de hoy en 8 no hay misa presencial, hay misa virtual. Si alguno quiere acompañarnos, nos vamos sábado. Si no tiene nada que hacer, el lugar el hotel es muy bonito. Vamos a ir a visitar a Colinas de Guapiles. Es de Guapiles más para adentro. Vamos a ir a ver a la mamá de Isaí, pero resulta que el sábado cumpleaños. Entonces vamos a ir a estar allá un ratito con ella. Entonces vamos a estar allá para no venirnos corriendo. Entonces nos quedamos sábado y venimos el domingo. ¿Y a dónde hace la misa? En el Vamos a hacer la señal. Bueno, hay un lotecito ahí que podemos hacer. Lo que pasa es que todo depende que alguien me avise si hay buena cobertura. Pues si hay buena cobertura, le hago un palo mango, ahí lo podemos hacer, ¿cierto? Si no, no hay ningún problema. Si vamos a echarle a ese lotecito, a bendecirlo de una vez, la verdad es que no nos lo bendecimos. El hotel que nos quedamos se llama Tortuguero, pues si quieren verlo, está muy bonito y yo siento que está muy cómodo. Entonces, nos avisan de aquí al miércoles para llamar. Ya tenemos las reservaciones, pero ya el miércoles reafirmamos. Así que bienvenido usted. Por 5 contadores gana 1.200.000 por mes. Casi cae quincena, 2 salarios en esa casa. Mandaría huevo que no puedan gastar 30.000 pesos más la gasolina. Entonces no va a ser presencial de hoy en 8, sino virtual, para que nos acordemos. Y que la rifa es el último domingo de este mes de mayo, si Dios así lo permite. Entonces de hoy en 15 tendríamos el ángel ya, porque el sábado antes de la rifa es que viene Jessica, lo prepara y lo pinta. Entonces para que lo tengamos presente. Hoy en serio quiero volver a saludar a nuestros cumpleañeros, que son como la mayoría. Olga Ramos, vecina de Doña Emilia, don Heider Zagot, famoso Memín, amigo de nosotros de Santana, Alejandra Cerdas, compañera de la iglesia, Laura Campos, vecina, Joseph Solórzano Hijado, Andrés Lescano, Mauricio Chichi Garita, 2 jugadores amigos de Doña Emilia, Sebastián Páez, exalumno, don Fabio, que en vez de estar hoy celebrando el cumpleaños, que Dios lo perdone, quién sabe en cuál banqueta amaneció hoy. Mariela Rodríguez, doña Lorena Ortiz, amiga de Cursos de Ángeles, Ligia Mora, de cumpleaños en estos días, sí. Camila Huete de nuestra iglesia, Anita Soto, Cintia Rodríguez, Isabela Cibaja, que es la nana de la primera comunión, que está cumpliendo años. Silvia Carvajal, compañera de grupos, el padre Juan Guzmán de Colombia, Aileen Valerio, la esposa de mi sobrino, Esteban Segura y Yanía León, para que el Señor a estos hermanos y hermanas nuestras les conceda un día de mucha felicidad, un año más de vida, y como decía en la reflexión del jueves en el tiempo santo, el Señor nos manda a valorar la vida, a disfrutar la vida. Así que cada día que ustedes se levanten, por favor, agradezcan a Dios por la vida, por la salud y por todos los milagros que tenemos cada vez que nosotros nos levantamos. Nos ponemos de pie. Oremos. Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu Hijo pueda gozar eternamente las verdes praderas de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Amén. Esta celebración del Buen Pastor ha terminado. Podemos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Dios les bendiga, que tengan un feliz domingo, feliz día del Buen Pastor y que la pasemos bien. Próximo. Gracias.